Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la conferencia inaugural del Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías. Como sabéis, un máster del centro con bastantes alumnos internacionales, ¿no? Lo que hace enriquecer el máster, donde trabajamos fundamentalmente con temas de sostenibilidad, ¿no? Arquitectura vernácula, incorporación de las nuevas tecnologías a la arquitectura, eficiencia energética, etc. etc. Aprovecho hoy la ocasión, porque como hay estudiantes de quinto curso, ¿no? y del máster habilitante, para daros la noticia de que se ha aprobado en Consejo de Gobierno el doble máster, que a partir del año que viene pues podréis cursar aquellos que os apetezca, donde se unen el máster habilitante, máster en arquitectura y el máster en diseño ambiental. Podéis cursar ambos máster en un año y medio, ¿no? Por tanto, creo que es una oportunidad también estupenda para vosotros, los de la casa, de poder cursar este máster en proyectos arquitectónicos, diseño ambiental y nuevas tecnologías. Bien, este año he incorporado dos conferencias inaugurales, una que celebramos hoy, que es la conferencia inaugural del primer semestre, y luego tendremos una segunda en el segundo semestre. Esta primera la presentaré, la va a impartir Joan Roig, el arquitecto Joan Roig, del estudio Batlle i Roig, y la segunda será por Emilio Tuñón, que será en febrero. Hoy tenemos, para mí es un placer y un honor tener aquí a Joan Roig, como digo, arquitecto desde el año 1981 por la Escuela Técnica Superior de Barcelona, la ETSAB, donde ese mismo año pues, se asocia con Enric Batlle y forman lo que hoy conocemos como Batlle i Roig, ¿no? Desde entonces hasta hoy pues, han desarrollado multitud de proyectos en los ámbitos de la edificación, el planeamiento y sobre todo, porque más los conoceréis, aunque no es su único trabajo y os enseñará a otros, por el paisajismo, ¿no? Todos recordamos aquellos proyectos de los 2000, final de los 90, principios de los 2000, ¿no? de paisaje que nos hicieron entender la arquitectura siempre con otra mirada, ¿no? Una perspectiva desde el paisaje, desde la naturaleza, ¿no? Comprometidos siempre con el medio ambiente e implicados de alguna forma en esa búsqueda de soluciones para resolver la emergencia climática, ¿no? En el planeta, ¿no? En este momento que vivimos tan complejo, ¿no? Y cometido del máster, sin duda, es formaros para este cambio climático, ¿no? Para ver cómo afrontar este cambio climático. Yo creo que ellos son referentes en este sentido, ¿no? Bueno, ha impartido clases, repaso un poco el currículum de proyectos arquitectónicos en la escuela de la UPC, en la Diagonal, desde el año 84, ¿no? También en el máster de paisaje, etc. etc. y invitado pues, en distintas universidades, premios, no hace falta mencionarlos. Y como digo, para mí es un placer tenerlo hoy aquí y espero que disfrutéis mucho de su conferencia. No sé si va a dar una o dos conferencias, ya nos irá desvelando por el camino, pero seguro que la disfrutaremos todos mucho. Gracias, Joan. Gracias por invitarme. Yo tengo un problema que tiene que ver con la edad, que es que, perdón, quito luces para que no se me vea. Tengo un problema que tiene que ver con la edad, que es que a veces me invitan a dar conferencias y como tenemos mucho trabajo, habíamos trabajado desde hace tanto tiempo, nunca sé qué explicar, porque no sé qué público voy a tener. Y entonces, claro, lo primero que pensé es en la Facultad de Arquitectura, pues voy a hablar de arquitectura pura y dura. Luego ayer por la noche pensé, igual les interesará ver algo de paisaje, y total, que me he venido con otras conferencias en el bolsillo. Y ahora hablando con los profesores, de momento he escogido una que es la que tiene más que ver con arquitectura, y luego tengo la otra que si queréis os la explico y si no pues nos vamos a tomar un café y ya está. ¿Qué más tengo que contar?
Vale. Nuestro despacho desde el primer momento trabajó invariablemente en paisaje y en arquitectura, por varias razones. Mi padre era albañil y el padre de mi socio era jardinero, con lo cual los dos veníamos con un bagaje puesto de interés y amor por las dos profesiones, ¿no? Que son dos profesiones de entrada distintas, que tienen argumentos y construcciones distintas, pero que cuando las trabajas, yo desde mi punto de manera de ser, trabajas temas de paisaje y mi socio desde el punto de vista trabaja temas de arquitectura, las cosas se mezclan y se nutren unas de otras, ¿no? Al principio, todo el tema de paisaje que trabajamos, lo trabajamos y a diferencia de otra gente de nuestra generación, nosotros siempre lo hemos trabajado desde aspectos muy relacionados con los propios valores vegetales, agrícolas y forestales, no como otros de nuestra promoción que trabajaban estos temas de paisaje desde el punto de vista arquitectónico. En nuestra generación, por ejemplo, la gente que trabajaba en paisaje en los 80, sobre todo en el área de Barcelona, trabajaba mucho mirándose los ejemplos de las plazas italianas completamente duras o tipos de arquitectura relacionada mucho con la pavimentación, ¿no? Y eso dio pues grandes resultados. Nosotros desde el principio nuestros referentes eran otros, eran más temas que luego ya explicaré, más temas relacionados con la construcción agrícola de las cosas, ¿no? Cuando trabajábamos en arquitectura en los 80, evidentemente muy influidos por todos los restos del postmodern que nos venía encima, siempre nos parecía que estábamos contradiciéndonos cuando trabajamos en arquitectura de una manera pura y dura con los valores que hacíamos servir cuando trabajamos en paisaje. Y muy rápidamente empezamos a trabajar en la arquitectura a partir de esos valores que entendíamos que tenía que tener el paisaje. Por ejemplo, cosas tan sencillas como la calidad del suelo, la calidad del agua, de dónde procede el agua, dónde va el agua que sobra, valores más medioambientales relacionados con la arquitectura. Y eso nos ha ido nutriendo uno y otro aspecto de nuestro despacho, que ya digo que no son diferenciables, porque una cosa es un edificio y otra es un parque, pero están intrínsecamente ligados en nuestra manera de ser, ¿no? Vale. Al pasar los tiempos, digamos que lo que hablaré ahora nuestro trabajo del que hablaré ahora empieza aproximadamente hacia el 2009-2010, es decir, ya cuando ya éramos grandecitos nosotros, empezó a aparecer un tema que nos pareció muy interesante desarrollar, que era el tema de los grandes edificios, lo que nosotros llamamos enormes, ¿no? Que, como sabéis, Rem Koolhaas en su libro Bigness and de no sé qué, le llama bigness, que si lo traduces por grandeza te suena fatal y queda como de grande de España, que no es eso, sino, y en cambio si lo traduces por enorme, queda como vasto, pero es bastante cierto, ¿no? Son los edificios enormes. Esos edificios enormes del que hablo empezaron a ocurrirnos cuando resulta que en el 2008, por razones que no explicaré porque son relacionadas con el marketing puro y duro con el cual tiene que sobrevivir un arquitecto, empezamos a trabajar para una empresa que todos debéis conocer, que se llama Inditex, ¿no? Resulta que en plena crisis, todo el mundo, como sabéis, en plena crisis del 2008, todo iba mal, excepto una única empresa de España que iba bien, era Inditex, porque la gente evidentemente dejó de comprar pantalones absurdamente caros en marcas absurdamente famosas como yo que sé, como Giorgio Armani o yo que sé, Versace o estupideces así, y todos nos dedicamos a comprar las cosas baratitas que hacía Zara o que hacía Pull&Bear, etcétera. Con lo cual, esta empresa Inditex empezó a crecer y empezó a desarrollar, tuvo necesidad de desarrollar edificios evidentemente para trabajos suyos, internos, que evidentemente necesitaban ser de gran tamaño. La primera reflexión sobre el gran tamaño yo la hago siempre con esta imagen primera, que es una imagen que... No sé, ¿se me oye también?
Es una imagen que hicimos hace poco recogiendo proyectos que habíamos hecho a lo largo del tiempo, desde esta primera torre de Sabadell, que tiene, como veis, una planta de 690 metros cuadrados, aunque tiene 90 metros de altura. Esto es un planeamiento que hizo un grupo de arquitectos catalanes, en los cuales las torres, para que parecieran más altas, las torres no podían pasar de 90 metros por un tema de un planeamiento urbano regional, ¿no? Entonces, para que parecieran más altas, las hacían más estrechas, con lo cual hacían una planta absurda de 690 metros cuadrados que no sirve para nada. Un notario de Barcelona tiene, un notario medio de Barcelona tiene plantas de 700 metros cuadrados. Un abogado medio de Barcelona, no el de Shakira y Piqué, sino un abogado normalito, tiene 700 metros cuadrados. Evidentemente los otros notarios, los otros abogados tienen mucho más metros, ¿no? Porque una cosa que da lujo es el tamaño, ¿no? Por tanto, estas plantas claramente eran insuficientes, ¿no? Estos otros son posteriores, el Interface, con plantas de 800, hasta que se estipuló bastante de manera normal que las plantas que se hacían en el 22 arroba, en los cuales construimos bastante, tenía ya plantas de entre 1000 a 1400 metros cuadrados, que serían esos edificios. Este es de Amazon, esta es la CMT, la Comunicaciones en Barcelona, y este es uno de la Caixa en Barcelona, ¿no? Ese también es para la Caixa, de 1630, en un solar horroroso, pero que bueno, al menos la planta cumplía esos tamaños, ¿no? Como veis, son plantas pequeñas que tienen sus dificultades, que ahora explicaré, sobre todo en relación a una cosa que es muy importante para nosotros, que son el precio metro cuadrado, ¿no? Cuanto más pequeño es, más caro es el edificio. Cuanto más grande es, más barato, en el sentido de que el precio por metro cuadrado que te sale la planta es inferior, ¿no? Luego tuvimos un encargo de la Generalitat, que es este edificio, que es el distrito administrativo, donde van Hacienda, Interior, Justicia y Presidencia de la Generalitat, que está en el distrito administrativo de Gran Vía, ¿vale? Y luego aparecieron los edificios de Inditex, que son estos 4 que veis aquí, que son los que hemos hecho, algunos de los que hemos hecho. Como veis, claramente las superficies son muy mayores, y ya veis el salto cualitativo y lo que significó este tema. Perdón, se va por aquí. Esto es lo que cuesta pasar, ¿no? No, ya está pasando, perdón. Sí, aquí lo que intentaba es el porcentaje. Bueno, es un estudio absurdo, porque esto lo hacemos para cuando hablamos con algún empresario intentando convencerles de que nos encargue cosas. Siempre les intentamos explicar que lo grande es mejor, como todo el mundo sabe, y entonces explicamos los ratios entre las relaciones entre, por ejemplo, lo anterior era creo que es esta, no, es igual, tampoco me lo sé tanto, no creáis. Es el ratio, por ejemplo, de lo que significa el núcleo respecto a la totalidad del edificio, ¿no? Cada vez los núcleos, evidentemente, fijaos, son significativamente parecidos los núcleos de todos los edificios, independientemente del tamaño de su planta, porque evidentemente la mayoría de esos núcleos tienen el mismo número de escaleras, casi el mismo número de ascensores, etcétera, etcétera. Con lo cual, con el mismo núcleo, si la planta es más grande, la ratio de núcleo respecto a superficie usable es superior. Otra cosa que nos ha interesado siempre es la altura de los edificios, no la altura total, que eso depende de los valores urbanísticos que tengan lugar, ¿no? Sino la altura entre plantas, ¿no? Fijaos, en el caso de Cataluña, en el ensanche, la altura normativa es 305, que te da una altura libre de 250, que realmente para oficinas es muy bajo. Para viviendas podía ser, incluso para una vivienda muy interesante también sería bajo, ¿no? En cambio, por ejemplo, en algunas veces que hemos trabajado en casos extremos, ¿no? Como el Real Automóvil Club o la Torre Millennium, hemos llegado a medidas como 360, que nos permitía dejar 250, que es 250 o 260 es lo que te pide
¿cómo se llama? Trabajo, salud y trabajo, no sé cómo se llama exactamente, para que el trabajador, la altura mínima para un trabajador, que como sabéis puede ser 2,10 en lavabos o en pasos de puerta, pero el lugar donde trabajas como mínimo tiene que ser 2,50, 2,50, 2,60. En todo caso es como a mínimos, ¿no? Es una normativa del año de la Catapum que se instaló y se ha quedado aquí. Nosotros en el 22 arroba instituimos una idea, torpe como todas las nuestras, que era que pasaba por creo que esto ya se acabó como siempre pasa, que es que la altura más eficiente para nosotros era de 3,84, porque nos permitía hacer el máximo de peldaños de una tirada, que son 12, como sabéis, por normativa. Por tanto, teníamos 12 y 12, 2 veces 12 por 16 de altura, que es 16 de altura. Con el 16 de altura te eliminas todos los problemas que tengas con los bomberos, que son los hijos de puta. Si hay alguno que tenga pariente bombero, lo siento, pero los bomberos son como una especie de vampiro que se te pega al cuello sacándote toda la sangre durante el trabajo y pidiéndote de hacer las cosas correctas. Evidentemente todo a fin de bien, ¿no? O sea, para bien al final, ¿no? Pero que evidentemente es un coñazo. En cambio, con 16 de altura del peldaño podías hacer 12, que es la máxima, y 12, y con eso montas una escalera que la tienes muy bien estudiada, no pierdes, así como con esta de aquí, digamos, te pierdes espacio, con esta de aquí vas al espacio justo. Y con esto hemos hecho casi todos los edificios de 22 arroba, 3,84, que te permite pasar a 2,75, que es una medida más agradable para trabajar. También es verdad que últimamente no, desde hace un montón de tiempo, esta idea de que hay un cielo raso en las instalaciones y luego hay 2,75 la hemos olvidado. Y hemos dejado de poner cielo raso y dejamos que todos los edificios tengan la totalidad de altura y las instalaciones van vistas. ¿Sí? Es decir, el problema de las instalaciones vistas es que tienen que estar simplemente bien colocadas. Y si a estas alturas de la vida una persona que trabaja no puede ver un tubo de aire acondicionado, es que deje de trabajar o que se vaya a la montaña y haga artesanía. Porque digamos que ya entendemos que no pasa nada, no somos unas marquesas antiguas que necesitan, ¿cómo se llama?, molduras y elementos rococós para ser felices. Podemos vivir con tubos e instalaciones y ser felices. Y en cambio agradecemos tener más altura. Evidentemente, a esas alturas grandes ahorras esto, evidentemente, y como ocurre aquí en esta sala, tienes que hacer un estudio importante sobre acústica del lugar para que no haya reverberación. Evidentemente el cielo raso servía para algo, amortiguaba, bueno, cuando era metálico, claro, amortiguaba la reverberación de la sala, etc. Cuando hay que trabajar con otros temas. Nosotros normalmente trabajamos colocando en la base de esto, antes de colocar instalaciones, un sistema a veces de tela, bueno, de lana, a veces de tela, a veces de lo que sea, para evitar la reverberación, que eso hay que cuidarlo más, ¿no? Vale, algunas, por normativa de 22 arroba, algunas veces nos han pedido 4 metros. Bueno, ellos se lo pierden, porque entonces tienes una escalera mucho peor, ¿no? Y luego, en Inditex, exploramos una situación que nos ha gustado mucho. Claro, en Inditex, ¿qué ocurre? Que la mayoría de salas son muy grandes. O sea, ya no hablamos de 1000 metros, una sala de 1000 metros, sino hablamos de salas de 10.000 metros. Con lo cual, una sala de 10.000 metros, la altura ya no puede ser 2,75 siquiera, sino que tenemos que ir a alturas muy superiores. Entonces, hemos organizado otro sistema de montar las escaleras, que son 4 tramos. Con 4 tramos llegamos a 5,50, que es este tipo de altura que tenemos aquí, que nos permitiría, si pusiéramos un cielo raso con las medidas lógicas de las instalaciones, y un cielo raso de aquí 400 o 400, o bien ir a un sistema de cielo raso con mucha más altura. Siempre, como veis aquí, contamos con el tema de las instalaciones a través del suelo, que eso es muy importante. Esto que he dicho ahora, aunque parece una frivolidad, creo que es una de esas cosas que en los edificios normalmente desestimamos o dejamos para el final, y en cambio son motores de proyecto, ¿no? Vale, ahora contaré 3 proyectos que hicimos para Inditex. La primera característica, y en eso, si releéis, y estaría bien que lo hicieras, el libro de Kulhas, que se llama Bigness, o
no sé qué más en inglés, que no me acuerdo. Una de las primeras cosas que dice es que los edificios enormes suelen estar en lugares fuera del entorno urbano. Con lo cual, valores clásicos de un edificio que se relacionarían con el entorno urbano, estos edificios no lo tienen. Por ejemplo, en un entorno urbano hay un contexto histórico, en un entorno urbano hay edificios colaterales o vías principales y vías secundarias, etcétera, etcétera. Y eso puede determinar la forma del edificio. En cambio, en entornos, digamos, periféricos o pseudoindustriales, el entorno tiene otras características. Y en un edificio enorme, ¿cuáles son esos valores que le pueden afectar? Pues, por ejemplo, el valor del uso interior del edificio no es un tema. Si el edificio es enorme, lo que pase en él poco te afecta afuera. En un edificio enorme, la relación de los accesos respecto a las fachadas es muy secundaria, porque suelen estar muy lejos de las fachadas, ¿no? Parece muy tonto lo que dice Cujas, pero tiene toda la razón. Y otra cosa es, al final, la única cosa que impide, no, la única cosa que afecta al edificio enorme es su relación con con el norte, el sur, el este y el oeste, es decir, con la situación solar del edificio. Y eso sí le afecta, porque la radiación sobre el edificio sí que es importante, ¿no? Los primeros 3 edificios que hicimos están situados efectivamente en polígonos industriales. Esto es en Tordera, esto es en Narón, Galicia. Tordera es Barcelona, bueno, Cataluña. Narón, Galicia. Y este de aquí es también es Cataluña, es en ¿cómo se llama? Sardañola, ¿vale? Y tenía que ser 3 edificios para 3 sedes, que una es, esta de aquí es Massimo Dutti, esta de aquí es Pull&Bear y esta es, esta horrible, ¿cómo se llama la marca? Bueno, ya saldrá, no me acuerdo, ¿vale? Entonces nuestra primera reflexión sobre estos edificios era su implantación, ¿no? Al estar situados en polígonos industriales, el valor del polígono, el valor del suelo, es bastante importante. Es decir, quien destine a parte del suelo para un aparcamiento está privando de que ese suelo pueda ser construido. Por tanto, el propietario de ese suelo sabe muy bien que los parkings tienen ese problema. Con lo cual, generalmente, los parkings, esta idea de que el aparcamiento va al exterior, ellos la rechazan. Ellos preferían siempre esa situación, y esa es la situación que nosotros rechazamos. Es decir, en un momento medioambiental, de cuidado medioambiental, como el que tenemos ahora, la construcción de parkings es un error. Primero, porque genera una extracción y reposición de unas tierras que no tienen sentido. Las tierras que tú sacas de aquí, ¿dónde las vas a poner? ¿A un vertedero? O sea, vas a modificar la topografía para hacer otra topografía en otro lugar. Segunda, esto está desequilibrando el sistema hídrico de este suelo. Por tanto, es un error básico. Por tanto, nosotros procuramos que no ocurran estas situaciones. No digo que lo hagamos siempre, pero siempre que podemos encontrar que un cliente entienda esa situación, la eliminamos. Y entonces, a Inditex le sugerimos que sus edificios tenían que ser así. Esto tiene más ventajas, que ahora entenderéis. Bueno, esto lo contaba Le Corbusier, como todos sabéis, no es que me haya inventado nada. Pero claro, Le Corbusier inventaba, las razones de Le Corbusier, si habéis leído el libro, el de Hacia la Arquitectura, eran otras. Era la naturaleza pasó por debajo. La naturaleza en su puta vida pasó por debajo del edificio de Le Corbusier, ni siquiera en la Tourette, sino que lo que había en la Tourette eran otras cosas. Por tanto, él tenía una ficción sobre elevar el edificio en pilotis, pero finalmente valores como nosotros intentamos implantar no estaban en su mente, ¿no? ¿Qué otras ventajas tiene eso? Pues la primera ventaja es que el edificio se te puede airear. Es decir, si ese edificio, que va a ser enorme, tú lo vacías por dentro, de alguna manera, y lo levantas, sabes que lo vas a poder airear. Porque el problema de un edificio muy grande es cómo lo aireas. Evidentemente puedes abrir las ventanas, cosa que siempre la gente que hace instalaciones te echa en cara, y que en cambio nosotros siempre
insistimos, es decir, en el clima nuestro, mediterráneo como el vuestro, abrir una ventana es de puta madre, porque tú con la ventana equilibras el tema de humedad interior y exterior. Los edificios que en Barcelona se han cerrado a 100% y han dejado un clima y una humedad distinta del exterior, han provocado, entre otras cosas, como sabéis, aquellas enfermedades, no se llaman enfermedades, aquellas patologías musculares en la gente que trabaja sentada. Y es un problema que es tan sencillo como decir, deja entrar la humedad exterior y no trabajes con una humedad distinta, ¿no? Por tanto, vamos a montar los edificios para dejar pasar el aire. Luego los vamos a orientar de manera que tengamos unas caras a norte y unas caras al sur con distintas situaciones, ¿no? ¿Por qué es así? Porque en los edificios de Inditex, el uso que hacen en el interior muchas veces necesitan mucha luz y muchas veces muy poca. Por ejemplo, la gente que cose necesita muy poca luz natural porque eso les molesta mucho. Necesitan una luz artificial, fija, que sea siempre todo el día igual. Mientras que gente que trabaja en otras operaciones puede tener una luz natural, ¿no? Por tanto, vamos a trabajar siempre con dos luces, es decir, lo que aventuraba Koolhaas de lo que va a influir más en el edificio es su relación respecto al paso del sol durante el día, se va a cumplir. Evidentemente, en zona sur podemos implementar en fachada temas de energía solar, o si no, en las cubiertas podemos implementar ese tipo de energías. Perdón, vuelvo atrás. Otra cosa para lo que servía esto es para pensar en las entradas. Es decir, ¿por dónde entras a un edificio muy grande? Pues claro, si entras por una punta, tienes todo el edificio para recorrer. Si tienes que ir al otro lado, estás en la otra punta. A un edificio muy grande lo mejor es entrar por el centro. Por tanto, si levantamos, eso nos permite entrar por debajo y ir por debajo y entrar, pinchar hacia donde queramos, ¿no? No tenemos que tener muchas puertas, tenemos una que nos permite pinchar en más sitios, ¿no? Vale. ¿Cómo se distribuye un edificio muy grande? Pues bueno, los que tenemos una edad horrible y nos enseñaban en la escuela, siempre recuerdo a Moneo quejándose de la gente que trabajaba la planta libre. Bueno, yo siempre decía, la planta libre no existe, porque la planta libre es libre 24 horas hasta que empiezan a ocuparla y deja de ser libre. Nadie cambia, o sea, por ejemplo, todos sabéis, ¿no? El Centro Pompidou en París, ¿no? Que se inventó para que todos los forjados pudieran moverse, que no se movían en su puta vida. Tantos edificios se han pensado para revisarlos, ¿no? Esta sería la típica planta libre de los años 70, en la que la gran libertad era colocarlo así. Bueno, pues Helsberger ya había trabajado en oficinas organizándolo por bloques, también Kahn había empezado a trabajar con bloques y esa idea empezó a desaparecer. Nuestra idea era que las oficinas ya de entrada tenían un sistema que era piezas grandes con usos similares, en todo caso muy relacionados entre ellos, que necesitaban luz de norte, y luego una serie de usos pequeños como la gente que cosía, los platós para filmar, etcétera, etcétera, las salas para reunir a clientes que podían colocarse de otra manera. Por tanto, y luego en este juego intervenía todo lo demás, ¿no? Intervenía, por ejemplo, que el parking siempre estaba abajo, que los núcleos estaban situados de una manera central, siempre que se podía, y que los patios iban organizando un sistema, que los patios iban organizando un sistema central para dar luz a las partes que teóricamente quedaban, bueno, las partes centrales que podían tener menos luz. Luego aparecían las salas grandes de trabajo que evidentemente se organizaban a través de la propia estructura. Estos son los sistemas de metros cuadrados, que no os aburro con eso. El metro cuadrado de fachada por planta. Vale. Y ahora explicaré estos tres proyectos un poco desglosados. Este es el de Tordera. En Tordera el polígono ya estaba prácticamente consolidado. Quedaba este solar de aquí. Es el que tenía previsto hacer aquí el parking y hacer el edificio aquí.
y nosotros les insistimos en que que el parking estaba colocado debajo. Esta es la planta baja, que es esta de aquí, con el aparcamiento. Claro, todo eso pasaba porque el aparcamiento tuviese un carácter distinto. O sea, claro, el propietario, que en este caso no era el propietario concreto, bueno, el propietario no, el presidente, el gerente de Massimo Dutti, no veía claro, para él un parking, todos sabemos lo que es, una puta mierda. Es decir, pilares desconchados, pintados de cualquier manera, un suelo de un pavimento cualesquiera, las instalaciones bajando y oyéndose el ruido, etcétera, ¿no? Hubo que convencer primero que un parking no tiene por qué ser un horror, un parking puede ser otro sitio, ¿no? Y luego las plantas superiores, como decía, con 3 sectores. El sector de piezas cerradas, que iba a la cara sur con muy pocas aberturas y controladas. La parte central, básicamente de escaleras, lavabos, pequeñas habitaciones como llaman ahora, de estar solo tú, trabajando tú solo o reuniéndote con una persona. Y luego el gran open space, ¿no? Como veis aquí, todavía... porque luego lo hemos ido resolviendo, trabajamos con una trama de 10×10 porque éramos tímidos. Este es el primer proyecto, ¿no? Luego ese tema lo hemos ido saltando y hemos acabado haciendo piezas de 30 metros de luz, porque al final tampoco es mucho más caro y ocasiona lugares mejores. Este fue el primer proyecto, ya veis los errores que fuimos cometiendo, ¿no? Esta es la sección longitudinal. Y esta es la planta de aparcamiento. Como veis, los patios bajaban hasta abajo, plantábamos abajo para tener vegetación plantada en suelo, no vegetación plantada en tiesto. Y el sistema ya veis que todo también ha ido cambiando, el sistema de techo con una lama que deja ver un poco lo que hay debajo y un sistema de señalización tal, ¿no? Estos serían los patios. Entonces, cada una de estas piezas decidimos que tenía un núcleo central y ese núcleo tenía dos argumentos, que eso costó de entender también para el propietario. Unos ascensores panorámicos, es decir, de esos de vídeo tan horteras, pero que funcionan, y luego una escalera. Eso de la escalera no lo veían claro, porque generalmente la gente aquí, como hay muchas más escaleras de evacuación del edificio, puede usar cualquier otra, pero nos parecía que con un edificio con tanta gente trabajando le iría bien tener una escalera un poco llamativa en el sentido de referencial y que uno de los temas de salubridad básico es poder caminar dentro de la oficina y por tanto subir y bajar escaleras estaba bien. Esto, que al principio también fue un poco seguro, pues sí, y lo hemos seguido haciendo y cada vez no solo Inditex sino otros propietarios nos piden que la escalera haya escaleras evidentemente de emergencia, porque hay una escalera referencial y también un poco de comprensión colectiva del lugar, ¿no? Entonces esto tiene que ver con el vestíbulo. Esta es la planta del aparcamiento, la planta baja, y aquí va subiendo a las otras plantas desde esta escalera un poco retórica que va subiendo, ¿no? Y esta es la sala principal. Aquí, primer proyecto que hacemos para Inditex, le pusimos un cielo raso a petición del propietario. Y como veis hay una luz de 10 metros entre pilares, que no es lo que luego hemos ido desarrollando. Pero eso habla de la magnitud del edificio, ¿no? Esa es la vista que hacemos siempre hacia el otro lado. Y esos son los cuartos pequeños que básicamente son platós y sitios que no necesitan luz, ¿no? Algunos espacios centrales que dejamos el máximo de visibles, porque también lo querían así, evidentemente. Esta es la fachada norte. Aquí la planta superior todavía no estaba en uso, se puso en uso un año después, por tanto solo está iluminada la parte baja. Y esta es la fachada sur, que es mucho más cerrada, solo con algunas pequeñas oberturas. Vale, el siguiente es Pull&Bear en Narón, Galicia, ¿no? Aquí pasaba lo mismo. La idea suya era que aquí colocábamos el aparcamiento y aquí colocábamos el edificio, y nuestra idea fue hacer un parque aquí y aquí hacemos el edificio levantado del suelo. Otra vez las mismas plantas, la planta baja,
que tiene algunos usos en planta baja, básicamente creo que aquí es el bar, no, el bar estaba arriba al final, pero también tiene el tema del aparcamiento y el sistema de franjas como organización, la sección longitudinal, en este caso, esta es aquí como solo había una planta, conseguimos hacer 30 metros de luz con una superviga y esta es la parte de atrás con menos luz. Aquí, como la definición de la posición del edificio era más compleja, pues ya veréis que hay sistemas de protección solar más complejos, ¿no? Esto sería el aparcamiento también con el mismo sistema. Igual las piezas de vegetación que suben, los patios, la escalera, una escalera distinta, y la sala principal con esta luz, y aquí evidentemente con esta estructura era absurdo poner un sistema de ¿cómo se llama? De cielo raso, ¿no? Dejamos el techo visto, lo cual les costó mucho. Pusimos todo un sistema lateral de suelo y de paredes que absorbieran el ruido y esto funcionó. Esta es la otra visión, mirando hacia la calle. Como veis, la repercusión de fachada de edificio desde dentro es nula. El edificio vive en su propio argumento, ¿no? Esto es como trabajan ellos, poniendo prendas en el suelo, mirándoselas, dándole vueltas, cogiendo una y otra. Los espacios centrales y las fachadas, que dependiendo de la orientación, pues si tenían orientación este-oeste, eran las más verticales, si eran orientación sur, tenían las más horizontales, ¿no? Y hacia norte, descaradamente, pues tenían el vídeo directamente, solo con un pequeño alero en la parte superior. Como veis, esto es el parque que resultó al final, que hicimos, en el que poco a poco han ido poniendo una especie de mobiliario y aquí salen a descansar. Y este es Stradivarius, que decía esta otra marca más regular. El solar era peor, porque no podíamos construir lo que siempre queríamos hacer, piezas muy rectangulares y muy simples, y luego tenía un tema de desnivel de un lado a otro, con lo cual el aparcamiento estaba en cota cero en todo ese sector y aquí en cambio quedaba empotrado contra un muro, con lo cual separamos el edificio para hacer un patio inglés para que el parking pudiera ventilar y por tanto provocar la ventilación a los patios centrales. Aquí la entrada estaba en este punto y la sala grande era esta sala de aquí. Aquí de nuevo, como veis, el aparcamiento se entraba por aquí y aparcábamos aquí y esta parte, bueno, esto también es aparcamiento de bicicletas y cosas, y esta parte de aquí, el hall y sus instalaciones laterales al hall. La sección, la entrada al aparcamiento, la escalera aquí en este caso, como daba un lateral, hicimos una fachada verde a uno de los lados y la escalera iba subiendo arrimada a este lado. Como veis, aquí tiene más altura y sigue siendo una buena escalera para el funcionamiento de la propia gente, ¿no? Esta es la sala. Esta sala creo que era de 20 y 20, era de 40 con un pilar en medio. Los espacios centrales, los espacios que dan al otro lado, aquí es la cafetería, y las fachadas en este caso, como también el caso, como la orientación era muy extraña, en la mayoría de los casos tienen sistemas verticales, excepto la principal que es sin nada, vídeo directamente. Vale. Como estos tres proyectos gustaron a la gerencia superior, el gerente superior nos mandó llamar a la sede central, que es en Arteixo. En Arteixo, Amancio Ortega tenía esto, tenía una nave hecha en varios tramos a lo largo de los años, una nave que acababa de hacer ahora, unos talleres aquí al fondo, un
comedor por aquí, ya no estaba cuando hicimos esta foto, y una sede representativa, que es lo único que le encargó a un arquitecto. Lo demás estaba como hecho un poco por ellos. Y entonces, como tenía un desnivel el polígono, en esta parte de aquí había una especie de terraplén y aquí tenía el aparcamiento. Entonces nos encargó ¿qué hacemos aquí, no? Su plan era, derribemos y tal. Yo pensaba, pues está de puta madre, no hay nada que derribar. Es decir, vale, ¿está pasado de moda? Pues sí, ¿quieres que te haga? También pasará de moda lo nuestro. Entonces lo que hicimos fue dejar esta pieza de aquí y entonces hacer un recorrido, o sea, colocar encima de lo que era el antiguo aparcamiento los edificios que nos pedía, que necesitaba, que era el comedor, el nuevo comedor de la empresa, mucho más grande que el que tenía, un auditorio, gimnasio, una pieza que aquí pusimos de tecnología, ha acabado siendo Zara Home. Luego Zara Com aquí y Zara Comercial aquí, ¿no? Y todo esto unido por un sistema de pasarelas colocadas a la cota superior del talud que habéis visto, que se relacionaba con este edificio a través de pasarelas por encima de esta calle y que acababa relacionándose con esos otros edificios también por un sistema de pasarelas. Es decir, cambiamos la cota del proyecto, cambiamos la cota del proyecto que tenía él, que todo se movía por esta cota 0, y hicimos que la gente andase por esta cota de aquí, que es como más 4 más o menos, y que fuera ligando a todo ese sistema, ¿vale? En el proceso, este solar de aquí, parte de este solar de aquí, parte de este solar de aquí, que había un trozo de bosque, lo convertimos en un bosque y en un sistema. Hubo un momento que claro, el volumen que iba creciendo, el polígono era tal que la implementación, había dos implementaciones complicadas, el tema energético y el tema residuos, ¿no? Entonces, el tema residuos se montó una depuradora, porque nuestra teoría sobre los residuos, bueno, esto lo hemos desarrollado en proyectos posteriores que hemos hecho en Francia, ¿no? Los edificios, lo primero que han de destinar es entender dónde va la caca. Eso es muy importante. ¿Qué haces con las aguas grises, negras o verdes, como salga, del edificio? Y no puedes ponerlas no puedes mandarlas ¿cómo se llama eso? Al clavagarama, ¿cómo se dice en castellano? Al alcantarillado. No puedes mandarlas al alcantarillado, o sea, porque ¿qué hace la gente? Eso, la mayoría de ciudades lo tiran al mar. O sea, hay ciudades que sí, que tienen una depuradora, ¿no? Tú tienes que depurarlas y si puedes tienes que reusarlas. Por tanto, ese era el punto 1. Y el otro punto es, ¿qué haces? ¿Dónde pones las placas, ¿no? Entonces el mundo dice, no, yo las placas las pongo en las cubiertas. Eso es un error. Es un error porque están en mal sitio, las placas tienen que estar lavables, usables. Entonces decidimos hacer un área de producción de energía en esta zona de aquí, que luego os enseñaré, ¿vale? Bueno, primer proyecto, esto nos enseña bastante por encima. Esta es la cota, este paso que hicimos, está la cota del talud. El talud aquí agujereamos y hacemos el aparcamiento aquí debajo, ventilando por el otro lado, de manera que el parking también producía el sistema de tiraje. Hicimos esta plataforma a esta cota con un sistema de protección de lluvia, que ya sabéis que en Galicia llueve más que en vuestro pueblo y que en el mío, y que por tanto necesitan esta protección. Y aquí vamos colocando este sistema de edificios modular grandes donde iban incluiendo dentro cualquier tipo de uso. Exteriormente son todos iguales y interiormente pues uno tiene un auditorio, el otro tiene etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hicimos estos pasos que unían en la zona de talud con el otro edificio existente. Este es el comedor con un patio. No lo explico porque no es grande el comedor, no es enorme. Todo lo demás sí que es enorme, pero esta no. Estas son estas piezas. Este es con todas las ventilaciones, extracción de ventilación por aquí. Este es el auditorio, si no me equivoco, y este es... No, el auditorio está más para allá.
¿vale? Que son estos tres. Esta es la zona esta que os decía, que está situada aquí arriba. Plantamos este bosque aquí y aquí hicimos un aparcamiento en superficie que usamos como un sistema de energía solar, ¿no? Hicimos una gran pérgola solar donde por aquí abajo se aparcaba y toda la otra pieza se plantó. Este es el aparcamiento. Y ahora hemos acabado este edificio, que es el que aquí se hicieron un lío. Podríamos haber hecho un único edificio, pero creo que en ese momento pasó una crisis, Zara, esas típicas crisis de este año no hemos ganado tantos miles de millones como el otro. Por tanto, vamos a reducir la construcción de cosas. Haremos un edificio, pero más pequeño. Y ahora estamos haciendo este, que es enorme. Que podría haber sido uno solo o haber tenido otra dimensión. Este, que es el que está construido ahora, pues lo hicimos con la misma situación. Se entra a través de la pasarela, esta que habéis visto aquí, ¿no? Se entra a partir de esta pasarela de aquí, que también es la misma que entra por aquí. Y a este se entra por esta pasarela y por esta de aquí. Igual que el comedor que haremos ahora, que también se entra por este sistema de pasarela colocada a una gota superior. Perdón. Esta es la planta, con el núcleo central colocado aquí y los otros núcleos, con dos tipos de sala. Esta es la sección. Este es el edificio. El edificio, una de las cosas que nos dimos cuenta en Galicia, que es el tema de protección solar, es mucho más soluble que lo que tenemos en Cataluña, que seguramente tenéis aquí, ¿no? Porque el sistema de soleamiento es mucho menor y en cambio también por el clima, con lo cual aquí no hicimos tanto hincapié en el sistema de lamas para proteger el interior, sino un sistema de ventana muy pequeña y muy seguida que ya de por sí daba esa situación tal, ¿no? Y por otro lado, la mayoría de estas piezas de aquí son platós, con lo cual la presencia de la luz para ellos por un lado era complicada y por otro lado se fue convirtiendo en una cosa interesante. Esa es la pasarela por la cual se llega, esta es la escalera que siempre hacemos y estos son los platós. Perdón, esta es la sala de trabajo y estos son los platós, que como veis los platós lo que acaban haciendo, a pesar de tener la luz aquí, acaban cerrándose por uno de los lados y tal. El tema de las cerchas, que era, no digo que sea innecesario, porque seguramente se podía, por el tipo de luz que hay aquí, que son 15 metros, podríamos haber hecho un tipo de forjado plano tranquilamente, pero, o de viga con forjado plano, pero los creativos, los fotógrafos, etcétera, hicieron un viaje a Nueva York y se dieron cuenta que la mayoría de grandes platós están situados en zonas industriales con vigas y con cerchas, etcétera, y la imagen les gustaba, con lo cual nos pidieron que hiciéramos la cubrición del edificio no con viga de hormigón normal y que hubiéramos podido perfectamente hacer, sino con este tipo de viga metálica que les daba un carácter al edificio. Por tanto, digamos que es decoración, sí, porque no hubiera hecho falta, pero por otro lado es verdad que otorga un carácter que a ellos, para trabajar de manera creativa sus platós, les funcionaba. Este es el edificio de Zara.com. Yo creo que tanto en este como en el otro, este carácter muy anónimo del edificio, que creo que es parte de la virtud de los edificios enormes, nos funcionaba muy bien, porque son edificios que no dialogan ni con el lugar, ni tampoco intentan expresar lo que ocurre dentro, que eso es lo que también explicaba siempre Koolhaas, ¿no? La dificultad de dialogar con el interior de un edificio tan grande, o la dificultad de dialogar con el exterior de un edificio colocado en un polígono, ¿no? Y ahora estamos haciendo este, del cual no tengo imágenes, sino simplemente un render. Este de aquí seguramente no va a ser de esta forma, sino que va a acabar siendo recto, porque el propietario es más comedido que nosotros, lo cual es de agradecer. Lo que vamos a hacer ahora va a ser más así, un sistema de patios, como este otro de aquí, que es el otro comedor. Bueno, y este de aquí, por lo que os decía, que seguramente el tema de la luz y el tema del sol en Galicia es mucho más distinto de los sistemas
que tenemos en Cataluña o que tenéis en Mediterráneo en general va a ser con el sistema de piezas horizontales. Y creo que con eso esta conferencia se ha acabado. Muchas gracias. Si queréis os explico un poco de la otra. Y si no me voy. Bueno, pues no sé cómo se pone. Las de arquitectura se van todos. A ver, la otra conferencia que traía habla de cómo entendemos nosotros el trabajo en el paisaje. A través de 3 o 4 ejemplos que no explicaré todos, explicaré solamente el primero y si queréis explico el último, ¿no? Pero antes de explicar eso, explicaba cuáles eran nuestras referencias, ¿no? Cuáles eran nuestras... así como en tema del bigness, supongo que habéis entendido que una referencia clara es Koolhaas, a pesar de que lo que hacemos no tiene nada que ver con lo que haría Koolhaas, pero sí que la referencia está en el paisaje. Las referencias nuestras son, pues, por ejemplo, Lenotro, que es un gran paisajista francés, autor, entre otras cosas, de Versalles o de tantos otros piezas. Es Alphand, autor de, junto con Haussmann, de parques como este, que es La Vie-Chaumont en París, que es este señor, o Olmsted, que es el autor de Central Park, que es este señor, con su barba dibujando lo que podía, o Lawrence Halprin, autor de Sea Ranch en California, que es este señor. Yo creo que de Halprin es del que tanto mi socio como yo más hemos aprendido, visitando sus obras en Estados Unidos, pero también de su manera de trabajar, ¿no? Otro que nos ha interesado mucho es este señor, que como ya soy muy viejo, no me acuerdo cómo se llama, pero durante el proceso ya me acordaré, que es director y fundador de la primera escuela de Versalles en París, fotógrafo del señor que os he dicho antes, de Lawrence Halprin. Él ese señor en la época de Gaulle estuvo expedientado y marchó a Estados Unidos, trabajó de fotógrafo de los parques que hacía Lawrence Halprin, y después del mayo del 68, con la llegada de los comunistas al poder, le encargaron la fundación de la Escuela de Versalles de Paisaje, y él fundó la Escuela de Versalles y ha sido un personaje que conocimos y que ha sido fundamental para nosotros. El primer proyecto que hicimos en el mundo, en el año 81, cuando justo acababa de acabar la carrera, de hecho yo todavía no era arquitecto, fue un cementerio en una zona que se llama Rocas Blancas. La mayoría de gente que participó en el concurso hizo proyectos, o sea, todos acabamos de estar imbuidos de los grandes proyectos de la Tendenza. Teníamos en la cabeza el cementerio de Módena de Aldo Rossi, por ejemplo, ¿no? Y la mayoría de proyectos de los que concursaron trabajaron haciendo un edificio como cementerio, y nosotros a quien teníamos en la cabeza en ese momento era al puto Asplund, que nadie conocía en ese momento, pero como nosotros veníamos de una influencia del padre de mi socio que lo había visitado, etcétera, etcétera, teníamos en la idea de hacer un cementerio en el bosque, y hicimos un cementerio en el bosque y ganamos el concurso. En nuestro cementerio era, en el lugar ese, trazar unas carreteras, unos caminos, e ir encontrando unos sistemas de tumbas que como el terreno era muy abrupto, se
pegaban a la montaña en forma de muros de contención, con un sistema de pérgolas delante, a la manera de los jardines italianos que también conocíamos, porque yo había estado en Florencia, mi socio también, viendo los grandes jardines italianos con esas magníficas pérgolas. Y ese es el proyecto que hicimos, un proyecto de arquitectura y paisaje a la vez, ¿no? Estas son las perspectivas del concurso, y este es el proyecto fotografiado a los 10 años de haber ganado el concurso. Son fotos bastante antiguas, pero que ya enseñan cómo la vegetación, que es lo que queríamos, llenó el lugar y lo convirtió en una especie de jardín a la italiana, con terrazas. Todo eso, evidentemente, como veis, son árboles plantados por nosotros, con un sistema de hiedras, etcétera, etcétera. Bien, este cementerio, hace 5 años, el propietario nos vino y nos dijo que ya nadie se enterraba de cuerpo entero, sino que todo el mundo se quemaba. Y por tanto, esos grandes nichos que habíamos hecho ya no eran funcionales y que necesitaba columbarios, ¿no? Entonces, que quería lo mismo, o sea, estos muros de contención con columbarios dentro. Entonces, evidentemente, nosotros ya estábamos en otra tesitura. Siempre nos decíamos, si ahora hiciéramos ese cementerio otra vez, no haríamos muros, haríamos taludes, haríamos más vegetación todavía de la que hicimos, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de revisar ese proyecto haciendo unos sistemas, que son estos, haciendo unos caminos de nuevo, con unos sistemas de taludes, haciendo un tipo de muro que se llama muro Krinkel, hecho con madera, que es este muro que se está construyendo aquí. Y en ese muro se plantaba y se enterraba. Evidentemente no todo el mundo quería enterrarse en el muro, sino que había gente que quería enterrarse fuera de este muro, y entonces organizamos también, bueno, estos son los caminos que hicimos, organizamos lugares de enterramiento fuera de ahí, en otros espacios más vacíos. Por ejemplo, esta es una llanada que había, que la plantamos a la manera de cómo se plantan agrícolamente las plantaciones de lavanda del sur de Francia. La plantamos con lavanda. Aquí veis algunas, creo que aquí se ve algunas pequeñas tumbas que poníamos en forma de pequeñas piezas de piedra, debajo del cual quedaban las cenizas. Esto de aquí. O, por ejemplo, algunas las poníamos cuando hay gente de familia que pedía como un panteón. Lo que hacíamos eran círculos de árboles y hacíamos que la familia se enterrase dentro del círculo de árbol. Como veis, entre esa foto y la primera hay 40 años de distancia, y hay una reflexión nuestra sobre la construcción de las cosas, ¿no? Como alejarnos, en el mundo del paisaje, alejarnos de la construcción arquitectónica y centrarnos en los valores propios del paisaje. Que eso es muy difícil a veces de entender. El paisaje tiene unos valores propios, tiene unas maneras propias de hacerse que yo os animo a que conozcáis y que reconozcáis, ¿no? La agricultura, ¿cómo se llama?, la forestación, etcétera, ese tipo de cosas que serían el equivalente a la estructura o las instalaciones en un edificio, ¿no? Y que tienen su propio mecanismo. Evidentemente no hay desagües, se hacen zonas para que el agua se infiltre hacia abajo, etcétera, etcétera. No hay iluminación, sino que evidentemente se espera que la gente de noche ya se cierre y no vaya. Por tanto, hay una bajada fundamental de los usos de la arquitectura en el lugar, ¿no? Y ahora voy a explicaros el último. Bueno, este es igual, os explico el último de... Este es muy complicado, ¿eh? Bueno, este yo creo que es el proyecto que más está durando en el despacho, porque ahora volvemos a retomarlo, que es esto es Barcelona, y esto es la zona del Garraf, que se llama, aquí está Sitges, por aquí. Es un macizo de piedra caliza, es donde parte de los edificios, o sea, el señor Güell, mecenas de Gaudí, compró unas canteras en este macizo para
hacer las casas que hacía Gaudí, que están hechas en general con piedra caliza de la propiedad suya, ¿no? Vale, en este macizo había un valle. Bueno, Barcelona, la basura la tirábamos antes en la montaña de Montjuïc. Esto es el estadio olímpico, antes de ser olímpico, y es donde se tiraba la basura. Por eso cuando se hizo todas las Olimpiadas hubo que hacer grandes pozos, hubo que hacer grandes soluciones para que esto no se hundiera. Y aún ahora hay salida de gases en la montaña de Montjuïc proveniente de la basura de la montaña, ¿no? Entonces, un día el alcalde Porcioles, hacia los 60, decidió que íbamos a ser modernos en Barcelona y compró una flota de camiones y decidió que la basura la mandaba como a 20 kilómetros de Barcelona, en el Garraf, ¿no? Y escogió, en este macizo, escogió este valle y lo llenó de mierda, literalmente. De hecho, cuando nosotros llegamos aquí, con un encargo del ayuntamiento de hacerlo verde, estaba todavía en funcionamiento. Había una carretera que llegaba hasta ahí y que diariamente, y todavía ahora, van llenando de porquería este valle hasta, entonces cada 10 metros de porquería echan 1 metro de tierra, y 10 metros y 10 metros. Evidentemente sin ningún estudio de ningún ingeniero de minas ni nada, con la inclinación que tiene esto. Por tanto, hubo un momento en que esto amenazaba derrumbe, entre otras cosas, como ha ocurrido en algún vertedero del País Vasco, que vas acumulando tierra pesada sobre mierda que no es esponjosa y al final acaba cediendo, ¿no? Eso es el estado cuando lo encontramos, ¿no? Este era el valle originario y este era el valle cuando llegamos, con este relleno. Esto es del año 94, nosotros llegamos en el 2000, y esta es la sección, que eso poca gente lo ve, ¿no? Esta es la Sagrada Familia, que para nosotros es como el Bernabéu de campo de fútbol, ¿no? O sea, ¿cuánto mide esto? 30 campos de fútbol, ¿no? Pues nosotros, ¿cuánto mide esto? Una Sagrada Familia. Este era el valle y este es el relleno de porquería que teníamos. Y la altura, ¿no? Todo eso funcionaba con que aquí decían que habían puesto un tubo, que nadie lo ha conocido todavía, y nosotros se nos pidió esto, ¿no? Que es que llenásemos con tierra y plantásemos, ¿no? Evidentemente hiciéramos un jardín o un espacio público. Eso era absolutamente mentira, era imposible. Bueno, esa es otra comparación que me gusta hacer. Esto es la planta del Burj Khalifa, la planta de la Torre Eiffel y la planta de una manzana del Ensanche. Toda la mierda que había acumulada daba esta altura de mierda comparada con las cosas que están aquí. Imaginaos la de mierda que había allí, ¿no? Vale. Entonces, lo primero es, empezamos a trabajar con ingenieros, que lo primero que dijeron es que lo que había que hacer era sellarlo, porque eso producía unos gases completamente tóxicos y que ese lugar nunca en la vida se podía usar como espacio público. Y que lo mejor sería, si podíamos, pincharlo y sacar el gas y reconducirlo. Con lo cual, nuestro trabajo fue primero darle una topografía, con un tratado de minas al lado, especificando qué cayentes tiene que tener o qué pendientes tiene que tener un lugar. Sobre ese lugar, sobre esa topografía, que sensiblemente es esta que veis aquí, organizamos por un lado un sistema de pasos y por otro un sistema de pasos, un sistema de plantación y un sistema de plantación distinta, plantación de talud, con la misión de sostener ese talud, ¿no? Luego todo esto previamente se sellaba con unas lonas plásticas y se extraía con unos tubos el gas y el gas se reconducía hasta una estación que montamos al final de todo esto, y en esa estación, aquí hicimos una estación donde se acumulaba el gas y ese gas producía energía. Todo eso pasaba en la época Zapatero, en la que, como sabéis, tú si producías energía la podías vender a la red y la red te la pagaba. Con lo cual, este lugar, en lugar de gastar dinero, producía dinero. Y eso, cuando el ayuntamiento se dio cuenta de eso, le pareció maravilloso. Con lo cual, empezamos a poder hacer más cosas de las que creíamos que podíamos hacer. Pudimos poner mejores árboles, pudimos poner
mejor no pavimento, mejor tipo de pieza metálica, perdón, plástica para sujetar la tierra, etcétera, etcétera. Todavía, luego vino la época Aznar, donde dejó de vender, o sea, se podía vender, pero no te daban dinero, la energía, y ahora vuelve a dar dinero, con lo cual hemos podido hacer la fase final. Otra cosa que hicimos fue hacer balsas de recogida de agua de lluvia, inútiles ahora porque no llueve, pero en su momento todavía llovía, y un sistema de riego de las plantaciones alimentada por la energía que producía el gas subterráneo, ¿no? Bueno, este es el típico dibujo que hacen los paisajistas, en que separas por un lado lo que serían los sistemas de cultivos, los sistemas de taludes, sistemas de árboles y sistemas arbustivos, que eran los tres sistemas que teníamos. Nosotros decidimos que este lugar, la única manera de trabajarlo era como si fuéramos un agricultor, usando la agricultura como sistema, no como estética, sino como sistema. Por tanto, un agricultor que hace bancales, hace caminos para subir los bancales y planta diferentes cosas según la inclinación del lugar, ¿no? En los lugares planos planta cultivos, vegetación plana, en los sistemas inclinados arbustivos, y en los lugares donde puede planta árboles, ¿no? Bueno, este es el sistema de extracción de gas. Estos son los tubos de gas y las ¿cómo se llama? Las tuberías que venían de abajo, como luego las arrastrábamos para ir a otros sitios. Cuando empezamos a tapar esto con sistema plástico, evidentemente usando lo más barato que había, que era ruedas de camión para poder sujetarlo mientras tanto, la construcción de la topografía. Y luego el gran dilema nuestro era qué plantábamos para que viviera, y como no lo sabíamos, decidimos primero, como la tierra era muy mala y ya veíamos que esa tierra no iba a dar nada, por mucho que la regaras. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en Arabia Saudí. En Arabia Saudí el suelo es arena, que tiene un nivel de nitrógeno altísimo, y lo que no tiene es agua, con lo cual te meas y sale una planta. Aquí la tierra esta tenía 0 nitrógeno, con lo cual por mucho que regaras no iba a salir. Por tanto, una semilla que viniera de no sé dónde no iba a arraigar. ¿Qué hicimos? Nitrogenar la tierra. ¿Cómo se nitrogena la tierra? Bueno, una es comprando nitrato, ¿no? No sé si conocéis el nitrato de Chile, que es lo que usaban nuestros abuelos de toda la vida para adobar los campos. Claro, no íbamos a hacer eso, porque somos arquitectos del paisaje responsables y ecomedioambientales, por tanto no íbamos a ir a Chile a comprar nitrato. Lo que hicimos fue plantar leguminosas, ¿vale? La leguminosa es una mierda de planta que coge casi donde sea, y que cuando muere aporta nitrato al suelo. Claro, eso es una cosa que si lo cuentas a un alcalde, dice póngame césped ya, y plantas de flores, y porque esto ya sabes que va a tardar mucho en poder evolucionar. Bueno, pues por suerte aquí tuvimos la suerte de tal. Entonces, la pregunta clave era ¿qué leguminosa plantamos? Y como no lo sabíamos, porque no somos tan sabios, plantamos muchas. ¿Veis? Hicimos un sistema de plantar diferentes leguminosas por parcelas, a ver cuál tiraba. Y efectivamente, como veis, algunas, ni saludaron, y otras empezaron a funcionar. Entonces, a partir de que morían, íbamos plantando las otras y finalmente encontramos la leguminosa con la que pudimos plantar. Entonces, claro, ¿qué se hace con las leguminosas? Lo suyo es segarlas y que mueran allí, ¿no? Bueno, ahora explicaré qué pasó. Bueno, esta es la construcción de esto. Claro, nosotros, primero, no podíamos meter una cuadrilla de segadores ahí, porque al cabo de 2 horas estaban ahogados de la mierda que salía de abajo. Entonces lo que hicimos fue poner unas vacas, con el objeto de que comieran la hierba y cagaran y se murieran, que es lo que pasó. Y pusimos varias, no sé cómo se dice en castellano, una cuadrilla de vacas. Una manada. No suena manada, vacas, ¿no? Una reata. Un rebaño, eso es.
pusimos varios rebaños de vacas que comían, cagaban, comían y cagaban y abonaban el suelo, y eso fue ideal, ¿no? Con lo cual, al cabo de un tiempo, ese suelo abonado, bueno, ahora son mariconadas, ese suelo abonado lo que dio fue que las especies exteriores empezaron a invadir y ya no hubo que plantar nada más, sino que el suelo ya era suficientemente hábil como para implementar una vegetación que venía con el viento y con los animales, venía del exterior, ¿no? Bueno, luego ¿qué hicimos? Hicimos un aparcamiento así con fotos. Todo esto era para que finalmente todo este trabajo, que era bastante heavy, tuviese una imagen vendible. Es así la vida. Hicimos unas paredes de basura, unas paredes de piedra en la zona del parking para que tuviese un carácter representativo del lugar, ¿no? Pero finalmente, estas son las primeras fotografías que teníamos de ese lugar, para finalmente, bueno, aquí veis las balsas, eso está todavía en construcción, la parte superior, finalmente tener esto, ¿no? Esta es una fotografía durante la obra. Aquí es cuando estábamos experimentando con las leguminosas, como veis, plantándolas siempre y clasificándolas para hacer prueba-error de qué había plantado en cada lugar. Evidentemente el tiempo pasa, como diríamos, y esto es en la actualidad en invierno y esto es en la actualidad en verano. Como veis, evidentemente la estructura del lugar es una estructura artificial, que como todas las estructuras agrícolas, es una estructura artificial, nada tiene que ver con esta estructura, pero en cambio la implementación vegetal del lugar acaba convirtiéndose en, ¿cómo se llamaría?, coetánea o mimética, no es la palabra mimética tampoco, sí, con el resto del lugar. Es decir, la vegetación de aquí es la que está saliendo por aquí, simplemente porque hay un traspase de semillas, hay un traspase de elementos vegetales que la van, porque el suelo ya empieza a tener valor para ser fértil, ¿no? Ahora en este momento estamos construyendo la parte de arriba con otras. Aquí nos ha pasado lo mismo que en el cementerio. Esto ha durado tanto que nosotros hemos cambiado mucho. Y la siguiente fase ya no estabas trabajando de una manera agrícola, sino de otra manera, que contaré de aquí 2 años o 3 antes de morirme. Y quiero acabar con... ¿Cómo se acaba? Sí. ¿Cómo paso? ¿Cómo? Para no pasarlas todas. La barrita está para abajo. Aquí, vale. Esta. No, más abajo. Aquí, un poco más arriba. Vale, por aquí, sí. Quiero explicar este proyecto y acabo, no hay más, que tiene que ver con la actitud delante de los lugares a la manera de trabajar, ¿no? Esto es un alcalde que quería hacer un paseo, bueno, a ver, no sé por qué he puesto esto antes, aquí mejor. Bueno, sí, he puesto esto porque hay un trabajo que estamos haciendo con los ríos de Cataluña, ¿no? Básicamente con los ríos de la provincia de Barcelona. Y ese trabajo consiste en hacer transitables las orillas de este río, de manera que una persona puede salir desde Barcelona, bueno, concretamente desde el Prat, que es donde van a morir todos estos ríos, por el Llobregat, subir hasta arriba y luego ir cogiendo el Òdena, el Ter, etcétera, etcétera, los diferentes ríos, ¿no?
En este proyecto había una ciudad que es Igualada, que está aquí, que el alcalde, dentro del cauce de la Noya, que estaba en nuestro proyecto de paso lateral, quería unir este cauce haciendo una anilla alrededor de la ciudad. Y esta anilla pasaba básicamente por un sector que era este. Digamos que esta anilla no es que estuviera hecho, pero era fácil, porque más o menos ya eran calles, más o menos estaba hecha, faltaba hacer en nuestro trozo, y este trozo de aquí que era un lugar más complicado, porque esta era una antigua extracción de yeso, unas minas de yeso que había, ¿no? Nos encargaron hacer este trozo, entendido casi como un mirador sobre la ciudad. Esta es la ciudad de Igualada, y este es el trozo en el que teníamos que trabajar, ¿no? Como siempre en estos casos, bueno, este es el proceso, eso es lo que había antiguamente en Igualada. La extracción de yeso llevó a derribar esta parte de la montaña y convertirla en yeso, y lo que quedaba ahora era esta especie de bancal sobre el cual se podía producir este camino, ¿no? El alcalde quería un festival y nosotros, si hay dinero, se hace un festival. Esto es como una fiesta, ¿no? Si hay dinero, hago fiesta, si no hay dinero, veo la tele. Pues aquí se trataba de ver la tele, porque no había dinero para construir nada. Luchamos mucho con todos los conceptos, de qué era el suelo, si se iba a iluminar o no, etcétera, etcétera. Entonces decidimos hacer una propuesta que ese es lo que había, ¿no? El tipo de rocas y el tipo de cosas. Que trabajando, esto es lo que se ve desde ahí, en Montserrat, claro. Otra de las cosas bonitas de este camino es que tiene como espectáculo no la ciudad, sino el fondo de montañas, que es Montserrat. Esto es lo que había, ¿no? Entonces decidimos hacer un paso básicamente de tierra. Pero claro, la tierra tiene que... hacer la tierra es un trabajo casi arquitectónico, porque la tierra sola no se tiene, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué había que hacer con la tierra? Primero de todo, lo peor que le pasa a la tierra es que se moje y que se escurra. Por tanto, lo que había que hacer era que toda el agua que vendría de la montaña, al llegar aquí, se parase. Por tanto, había que hacer una zanja, había que hacer un canal para prever esto de aquí, ¿no? Por otro lado, antes que prever que todo esto pegara contra aquí, igual no estaba mal hacer como pequeñas presas que parasen el arrastre del agua, ¿no? Y entonces, pensando que aquí, cuando lloviera, aquí había un momento que el agua se tendría, era el momento de plantar vegetación. Por tanto, en lugar de hacer un sistema de riego, pensar que la vegetación saldría en lugares donde se acumulase el agua, ¿no? Luego estaba claro que esta agua de vez en cuando había que pasarla al otro lado, que ya veríamos cómo la haríamos, ¿no? Y luego este suelo de tierra habría que sujetarlo, por aquí no había problema, pero aquí se caería, había que sujetarlo con alguna pieza, ¿no? Entonces, el trazado iba buscando las formas que tenía el lugar, y lo que hacíamos era haciendo estas presas para que el agua que venía de la montaña se parase y de vez en cuando fuera pasando allí. Cuando había algún problema de cota, sabíamos que teníamos que poner alguna cosa que sujetara el pavimento este que estábamos haciendo, ¿no? Esta era la lectura de agua que hacíamos, ¿no? La canal y las pequeñas presas de agua para retenerla, que las hicimos evidentemente con la misma piedra que había en la montaña, que son estas piezas de aquí. Esto es el suelo, el path, que se llama aquí, no sé por qué está en inglés esto, porque lo enseñaremos en algún sitio, que es entre 2,43 metros, que es esto de aquí, que es en tierra. Evidentemente la tierra no existe. Lo que existe son bases y subbases para finalmente colocar tierra, que es lo más importante, las subbases estas de piedra machacada, etcétera, etcétera. Esto es lo que llamábamos el linear lookout, que es esta pieza que sujeta la tierra,
de descanso. Vale, entonces, de esta manera había zonas, eso que llamamos zonas de descanso. En lugar de mantener solamente el lockout abajo, lo que hicimos fue, con una pieza que existe en el mercado, que es esta pieza que sirve para hacer cunetas, le dimos la vuelta y en lugar de ponerla para hacer cunetas, la pusimos al revés, conformando esta especie de banco, porque no es un banco del todo, ¿vale? Con lo cual era un sistema de prefabricación también, lo que nos permitía abaratar mucho el coste. Entonces, desde este sistema, con un sistema con la misma pieza puesta para la parte de arriba, sacábamos el agua de un lado hacia el otro. Y directamente, como veis aquí, ¿no? Y directamente la tirábamos a la montaña por aquí. De manera que estas zonas que se implementaban de vegetación, que es lo que luego eran húmedas, el agua luego iba a parar por aquí. Esto lo hacíamos con esta pieza de lockout, que es la que para la tierra, y luego con el borde hecho con esta canal girada en forma de banco, ¿no? Esto es cuando llegas al final, la vista que tienes y tal. Entonces, evidentemente, de manera natural, en estas zonas húmedas aparece vegetación de temporada. Por tanto, no hace falta plantar nada porque ya la vegetación acaba saliendo. Entonces, la gran lucha aquí era, esta es la ciudad de Igualada, que como he dicho, una ciudad industrial, parece como Liverpool, un Liverpool catalán, ¿no? Bueno, Liverpool barato catalán. Una de las cosas que tiene Igualada es que hay un festival, en Igualada se produce tela, básicamente trabajan el textil y hacen un festival anual de globos que se puede ver desde este mirador. El alcalde se empeñó en poner, eso que veis aquí, para ver Montserrat, como si Montserrat no se pudiera ver sin esto. Bueno, los alcaldes es una conferencia aparte, por la que cobro más. Y la gran pelea aquí fue la iluminación, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, si para poner aquí 4 farolas, una cada 30 metros, pasar un cableado y todo esto va a ser horroroso. Entonces, un día vino al despacho un tío de Valencia, un gitanote, y me trajo, tengo una cosa, un material buenísimo, luminiscente, no sé qué, y me trajo un escudo del Barça y una Virgen de Fátima luminiscentes. Que quiere decir que tú la tienes sobre la mesa y bueno, es amarilla y tal, ¿no? Pero luego te vas a un sitio oscuro y ¡pua!, da luz, ¿no? Total, que conseguimos que nos trajeran unos sacos y los mezclamos con el hormigón de la pieza esta de lockout que había aquí, ¿no? Y entonces con eso, que no se lo creyó, y yo tampoco, conseguimos que no pusiéramos iluminación. Simplemente el suelo, cuando llega la noche, estas piezas dan un poco de lucecita, ¿no? Tampoco mucha, ¿eh? Con lo cual, digamos, o sea, la gente que pasea por estos sitios, generalmente si va en bici lleva luz. Si va solo, pues lleva una luz de bolsillo, una luz en la cabeza o ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente si hay alguien despistado que va sin eso, pues a lo mejor con eso al menos se orienta hasta salir de esta zona. Ya está, gracias. ¿Este material es muy caro? Ahora sí. ¿Es material de...? No, no es muy caro. No es muy caro. Se echa muy poco, tiene un desgaste. Por ejemplo, ahora aquí todavía funciona, ¿eh? Esto debe hacer 5 años, así que todavía funciona, pero tiene un desgaste, de aquí un tiempo dejará de funcionar. No es muy caro, pero es plástico. Es plástico. Sí, eso tengo que decirlo. Entonces, ahora sé que hay otro material que también nos han venido a vender, un tío de Valencia también, que lo traen de China, que es mineral, que es un poco más caro, pero no es plástico.
que es lo que te da más vergüenza, que después de todo eso le eches un plástico ahí. Pero funciona, a ver, funciona, sí, funciona muy bien, yo creo. Funciona muy bien en el sentido de que si te hace de noche, tú puedes reseguir para irte. Pero no se levanta. No, está pegado bien. No se levanta. Sí, con una resina. También me da vergüenza decirlo. Uno es ecosensible, pero no tanto. De alguna manera se tiene que... Con una resina. Se echa al último momento con una resina encima. Es como cuando en el asfalto echas piedra blanca, que también la echas con una resina. Sí. El otro día estuve con una chica que trabaja en el Zoque de Merón, que lo están haciendo no reflectante, sino con otras piezas blancas, y también lo hacían igual, con esa especie de resina. ¿Y la marca no lo recuerdo? Yo te puedo mandar no es una marca, es un señor, o sea, el puerto de Valencia, que debe ser lo más hay un almacén que este tío tiene eso. Yo lo fui a ver, no es una marca, es el almacén del señor este. Yo te mandaré si quieres la... Vale. Y te mandaré la foto del escudo del Barça, que es lo que lo que me determinó a hacerlo. No, todos habéis visto esas vírgenes de Fátima. Pues es eso mismo, y eso es un plástico, pero en piedra, digamos. Y trabajara con el sol, ¿no? Sí, coge la luz, se llama luminiscente. Coge luz y por la noche la suelta. Por la noche, cuando está oscuro la suelta. Esto lo estamos haciendo en Arabia también, con el mismo valenciano. Y funciona muy bien. Sobre todo, es decir, esto en ciudad funciona peor porque en ciudad ya hay luz. Un comercio. Claro, no, pero en el campo. Funciona en el campo. En el campo, claro, el tema es, en el campo, ¿para qué coño vas a poner un cable? 2 kilómetros de cable, ¿cómo se llama esto? Claro, esto que está ahorrando. Para poner una farola, Claro. con una bombilla, es como algo está fallando aquí. El uso del espacio público así periférico no tiene que ser esto, no tiene que ser. Otra cosa es un parque en una ciudad, ¿no? Aunque en la ciudad los parques, no sé aquí, pero en Barcelona cierran todos con una verja. Entonces, el uso de iluminación en un parque también está, yo soy muy contrario. También porque los árboles les sienta fatal. Les sienta fatal. Ah, sí. Bueno, o sea, yo he visto acacias floreciendo un lado sí y otro no. ¿Qué dices? ¿Qué te está pasando? Bueno, pues que tiene una farola. Entonces no creo que sea lo lógico. Entonces, luces rasantes tienen mucho problema de que las rompen y son caras. El tema de fibra también funciona, pero también es un poco artificioso. Pero por ejemplo en puentes, a muchos puentes peatonales están poniendo fibra lateral, que no está mal, pero... Bueno. La basura del basurero, ¿con qué la cubriste? Con tierra. Pero no, Ah, luego, de plástico. sí, que lleva plástico. Sí. La Primero, tierra la sacasteis de otro lado, ¿no? ¿perdona? ¿La tierra la sacabais de otro lado? La tierra venía de vertedero. Ese es el problema de la tierra de allí, que venía de escombros. Era la más barata que teníamos. Por ejemplo, una de las cosas, o sea, el proyecto primero la traíamos de... Toda la tierra la traíamos de Vic, porque en Vic hay gente que produce tierra, o sea, que tiene excavaciones controladas, etcétera, pero era carísima y al principio no teníamos dinero. Entonces, la única tierra que usamos de Vic fue para los taludes. Entonces, los taludes, pues, pero primero poníamos la pieza de plástico, luego poníamos la tierra buena y luego poníamos una malla de coco para sujetarla. Y luego sobre eso se plantaba
a mano, para que estuviera controlado el crecimiento de la planta esa, ¿no? Y en las zonas llanas pusimos tierra de vertedero, es decir, cascote. Claro, esa es la tierra que no tiene nitrógeno, porque es tierra yerma, digamos así, ¿no? Venía de los cascotes de obra, digamos así, podía haber yeso, podía haber de todo. Y esa es la tierra sobre la que plantamos las tierra machacada, pero sobre la que plantamos las leguminosas. Y es la tierra, eso es una experiencia que ahora la hemos implementado en más sitios, ¿no? Que es el concepto de, en lugar de traer tierra buena, hacer buena la tierra. Por tanto, actuar, que la plantación que tú hagas no es una plantación ornamental, sino que es una plantación que tiene como objeto vitaminar a la tierra. Con lo cual tú puedes traer tierra que está desechada y por tanto no va a servir como tierra fértil, traerla desechada y tú convertirla en fértil. Esa es una operación que es circular, que es lo que intentamos hacer ahora en muchas cosas, ¿no? Que nuestro trabajo sea circular, ¿no? Luego el concepto de plantar, cada vez estamos intentando plantar menos y, por ejemplo, si traes tierra buena, no mejor que no plantes y deja que lo que pase se pegue, digamos así, ¿sabes? Por ejemplo, eso lo hemos hecho en un proyecto cerca del despacho ahora, ¿no? Simplemente había posibilidad de traer tierra buena, la echamos, dejamos que lloviera y empezaba a salir vegetación, y esa es la vegetación que hay. Y no implementar con plantación nueva. Para crear ciclos naturales sobre el lugar, ¿no? Yo os convino a trabajar pegados a ingenieros agrícolas y ingenieros forestales. Totalmente. Que es lo que hemos hecho nosotros desde el primer día. Porque es como trabajar con alguien que sabe cosas que tú no sabes ni te imaginas, ¿no? Yo los mayores fracasos que he tenido siempre han sido porque he inventado yo. Por ejemplo, en un proyecto en Santander, nosotros nunca habíamos hecho un proyecto fuera del ámbito mediterráneo, ¿no? Entonces, ahora llevamos 3 proyectos fuera del ámbito mediterráneo y en los 3 he tenido fracasos estrepitosos, ¿no? Explico solo uno, no el de Santander, que eso fue calamitoso. Nosotros hicimos un proyecto con Rem Koolhaas, él hacía el edificio, obviamente, y nosotros la vegetación, obviamente. Entonces, era en Francia, era nuestro primer proyecto en Francia de vegetación, eso era como la ilusión de mi vida. O sea, para mí los franceses en vegetación son lo más, hacer un proyecto en Francia tenía que ser la gloria, ¿no? Vale. Y entonces, hicimos el proyecto, a todo el mundo le pareció muy bien, empezamos a construirlo y yo hice una cosa que a mí me hacía mucha ilusión, que era, eso es muy de tonto, por eso digo que los mayores fracasos los he tenido yo por mi cuenta. Vosotros sabéis que en la Marsellesa, uno de los versos es que la sangre impura riegue nuestros surcos, ¿no? Que con sangre impura abreuve nos sillón, ¿no? Los sillón franceses es una tradición que en Cataluña tenemos también, ¿no? Que siempre el surco es un lugar, es como la madre tierra, es un lugar donde se produce tal, total. Que yo decidí, me autoculpo, hacer el proyecto a base de surcos que hacían unas formas graciosas que a Koolhaas le encantaron, ¿no? Vale. Entonces había que plantar y yo planté dentro del surco, porque en Cataluña se planta dentro del surco, cuando resulta que en Francia se planta en la montañita, ¿vale? Bueno, pues se murieron todas las plantas porque en Cataluña no llueve suficiente, entonces lo plantas en el surco y el agua que llueve la coge la planta, pero en Francia, que son unos hijos de puta, llueve todo el rato y entonces las plantas se pudrieron. Por suerte se pudrieron poco, bueno, se pudrieron todas, se pudrieron bastante y las cambiamos y las pusimos en la parte superior, ¿no? Pero eso porque te lo cuento, porque primero es de puta madre saber qué pasa en otros sitios, pero no te la puedes jugar tanto, ¿no?
En Arabia pasa igual, en Arabia hemos tenido fallos como por ejemplo, ¿a qué distancia se planta un árbol? Pues en Cataluña, si lo plantas a 5, todo el mundo protesta, no, tendría que ser a 6, a 7, porque el árbol crece, bla, 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 ¿no? Vale, yo digo, en Arabia plantamos más 0, lo pusimos a 4. En Arabia a 4 se mueren. Los árboles en Arabia hay que plantarlos a 1 y plantar muchos. Y unos se defienden a otros. Entonces cuando plantas, en lugar de plantar hileras de árboles en las calles, que eso es un invento de los franceses, lo que tienes que hacer es plantar masas para que se protejan, unos protegen a otros y trabajan entre ellos. Bueno, pues eso lo hemos aprendido después de plantar 1 kilómetro de árboles en hilera cada 4 metros y hacer el ridículo. Por tanto, todo el día estás aprendiendo y antes se lo decía a él, yo con lo que más disfruto es aprendiendo, equivocándome también, pero aprendiendo cosas que es lo que está bien, ¿no? En Santander, y acabo con mis errores, porque me parece gilipollas de contarlo, en Santander era el primer parque que hacíamos fuera de Cataluña. Y yo era consciente de que una cosa es el Mediterráneo y otra es el Atlántico y más el Cantábrico. Vale, ¿cómo era? Yo decía, hoy estoy súper contento de trabajar en el Atlántico y tal. Y decidimos hacer que todo el parque, que era longitudinal, hacíamos cada 30 metros una hilera, o sea, un grupo de árboles distintos, ¿no? Hacer como un muestrario. A mí los muestrarios me gustan mucho, como aquí hacíamos muestrarios, ¿no? Y yo decía, vamos a plantar árboles y el que se muera lo reponemos, porque no es una plantación, es una investigación. Efectivamente, eso se lo cuentas al alcalde y dicen, bueno, el que se muere, ¿qué pasa? Vale, pues plantamos pues 20, era un parque larguísimo, 20 hileras de cada 30 metros, un grupo de árboles. Pues al menos 7 hileras se murieron, porque no era el árbol para estar allí, que es lo que yo quería, pero quizás no tantas. Pero bueno, se han repuesto y se han puesto otros árboles. Por suerte siempre hay alguien que paga mis errores, que no soy yo. Yo os convino primero a equivocaros, a investigar, a reíros, porque también hay mucha ironía en hacer estas cosas, ¿no? Pero a trabajar con gente que sepa. Y en ese sentido los agrícolas y los forestales, que no sé si tenéis universidad aquí en Málaga, la de Cataluña está en Lérida, y los tienen apartados, ¿no? Los forestales en Lérida. Pues los forestales son unos tipos muy útiles y muy sabios. Gracias a ustedes.